Bueno. Hola nuevamente. Un segundito que ya empezamos. Vamos a estar con Scott en directo también. Atentos a lo que nos diga nuestra querida amiga Christine Lagarde. Buenos días, señores y señoras. Muy buenos días a todos. Gracias por estar por aquí. Hola nuevamente. Gracias a todos los que estáis por ahí en el chat. Bueno, muchos nos hemos visto ahora en Twitch, que veníamos de Twitch el directo. Vamos a conectar con nuestro amigo Scott en breves, ¿de acuerdo? Para poder hacer un seguimiento de la comparecencia de Lagarde, que vamos a ver que empieza ya en menos de 5 minutos. En esa comparecencia se espera que Christine Lagarde pues hable con estudiantes y tal. Como os comentaba en el directo de Twitch, no es necesariamente un evento fundamental en el que vamos a ver grandes movimientos en el mercado. No necesariamente, salvo que se diga alguna cosa así media salida de tono, que a veces puede pasar. Pero sí es cierto que es un evento en el que, oye, las cosas que se pregunten y sobre todo las respuestas de Christine Lagarde nos pueden dar, eso sí, pistas acerca de por dónde pueden seguir las políticas del Banco Central Europeo en las próximas semanas. Por tanto, por ese lado me parece que sí es importante estar atentos al evento y por supuesto, es evidente que conociendo ya a Christine Lagarde como es y las cosas que suele decir, y bueno, ya sabéis cómo es Christine Lagarde, es muy probable que podamos ver cosas también que puedan resultar, bueno, podríamos decir graciosas y divertidas, ¿no? No tiene nada de divertido la pésima gestión, en mi opinión, ¿no? Ya sabéis, pésima gestión que lleva Christine Lagarde de la situación actual de inflación, sobre todo, pero bueno, bien, vamos a estar atentos a eso. Joder, Isaac, ya montando el troleo. Lo peor es que aquí vosotros habláis y no sé quiénes sois en Twitch, porque aquí tenéis más vuestros nombres normalmente que los nombres que tenéis en Twitch. Tenéis nombres distintos, así que me va a ser complicado. Gracias a todos los que estáis por ahí. Javier, Mike, Hugo, Siberiano, Diego, Moonlight, Isaac, bienvenidos compañeros, y a todos los que estáis por ahí, bienvenidos. Voy a escribirle a nuestro amigo Scott. A ver qué me dice. A ver qué nos dice Scott. Eres Sato el coreano, ¿no? Soy tu padre, ya ves. Atentos, que estamos ya a punto. Tenemos puesto el euro en pantalla, que viene rebotando bien. Estábamos buscando operativas cortas, pero de momento no se han podido desarrollar. El evento empieza ya en menos de 2 minutos. Vale, lo tenemos a Scott en llamada, aparentemente. Un segundito. Compañero. Scott. Poquito. Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal, compañero? Oye, conectamos más últimamente. Está bien que hagamos esto. Antes no lo hacíamos mucho, ahora lo estamos haciendo bastante más a menudo, ¿no? Nos tienen todo el día liados con unas cosas y con otras, macho. ¿Yo qué quieres que te diga? Si yo, a ver, yo te voy a ser sincero, ¿vale? Te voy a ser sincero. A ver, a mí no me caes especialmente bien, pero bueno, te tengo que aguantar en estos días. ¿Qué tal? Estoy deseando que nos dejen ya tranquilos, ¿eh? Pero tú te lo puedes creer, ¿sabes? Pero tú te puedes creer que me puedas estar mandando troleos cada 2x3, pero vamos a ver. Pero qué cínico, qué sinvergüenza. Pero tú has visto todos los troleos que tú me has mandado. Claro, la gente nueva compra eso, pero la gente que lleva aquí el año pasado, cuando tú me hacías raid a mí, era una cosa increíble, era un no parar. Venga, anda, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? A ver, ¿dónde está la gente, los old timers, los que llevan aquí el año pasado? Que digan si no es verdad. Pero tú te puedes creer que me puedes venir a mí aquí a atacar en mi directo, pero ¿qué me estás contando? No me lo puedo creer. Pero no me lo puedo creer. Va saco el Scott, que lo llamo, le digo buenos días y ya me da la mierda. ¿Qué hijo de tu? Me muerdo la lengua. Bueno, es coña todo, señores, no os preocupéis. No pasa nada. Luego ya resolvemos. Después de directo resolvemos, no te preocupes. Sí, bueno, pero eso ya luego, después ya no pasa nada. Bien. Bueno, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo va el trade? Nada. ¿Cómo va la cosa? No sé, ¿qué esperas de lo que viene a decir Lagarde ahora?
Eh, que diga, ¿cómo se dice? Sinvergüencerías. Sí, o sea, sinceramente yo lo que decía, creo que tú estabas un poquito por la misma línea. No es que creo que vaya a ser el evento más importante a la hora de mover el precio y tal, pero sí es verdad que hay dos cosas. Uno, que nos puedes dar pistas sobre un poco por donde pueden ir los tiros, sobre todo si se hacen las preguntas correctas por parte de Sí. los estudiantes, que van a haber estudiantes preguntando. Y la segunda cosa para mí es que, a ver, vamos a ser honestos, nos vamos a echar unas risas porque cuando Christine Lagarde habla, o sea, también lo normal sería llorar, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar reírnos para pasárnosla bien, porque la verdad es que normalmente siempre nos deja alguna joyita, o dos, o tres, ¿eh? Sí, a ver, o sea, tenemos que ser conscientes de que en las ocasiones anteriores lo que hemos visto ha sido, bueno, pues pequeños movimientos, sobre todo por parte de la renta variable europea, ¿no? Sí. Pero al mercado americano y al mercado en general le ha sudado bastante lo que haya pasado en Europa, el Banco Central Europeo y Christine Lagarde. La cosa es, sobre todo, como bien has dicho, el poder, digamos, ver estas conferencias, comparecencias y demás para ver si nos dan una hoja de ruta de cómo van a ir actuando de cara a los próximos meses, ¿no? Porque la Reserva Federal ya nos ha dado un poquito más esos indicativos de, oye, sí, mira, los tipos de interés se van a subir tal, tal, tal y tal, van a hacer estas cosas, van a hacer estas otras, se puede afectar la economía de esta manera o de otra, pero es que cada vez que habrá Christine Lagarde, vamos, yo me imagino ahora mismo la situación. Venga, Z, vamos a hacer una pequeña simulación. Yo soy un estudiante de estos, ¿vale? Te hago la pregunta y tú eres Christine Lagarde, a ver si eres capaz de clavarlo, ¿eh? A ver. Bien, bien, señora Lagarde. ¿Qué, qué, cómo ha surgido este tema de la inflación y cómo piensa acabar con ella? Bueno, básicamente, a ver, hace un momento estábamos hablando de deflación, eso es lo primero, es decir, hasta hace 3 meses hablábamos de deflación, y claro, entre el COVID, entre que Putin tal y que el caudal del Rin no ha venido sino bajando por cuestiones medioambientales, pues es normal que la inflación esté, bueno, a ver, subiendo un poco, tampoco, es decir, ¿por qué sobre reaccionas tanto? Pero ¿cuál es tu problema? Es decir, vamos a ver. A ver, ¿Inflación? la inflación ahora mismo alcanza el doble dígito. ¿Cómo que cuál es mi problema? El problema es tuyo. Sin vergüenza. Eso es lo que tenía que decirle. Está claro, no, está claro. No, de En verdad, este bromas momento, aparte, sí, o sea, eso son las respuestas que he tenido recientemente. A ver, hay una cosa gravísima, ya fuera de bromas. El lunes pasado, que hubo esa comparecencia de Christine Lagarde ante el Parlamento Europeo, donde tiene que ir a rendir cuentas, ojo, porque el Parlamento Europeo, Christine Lagarde va a rendir cuentas. Aquí va a hablar con estudiantes, pero allá va a rendir cuentas. Una de las cosas que dijo fue gravísima, y es que dijo literalmente y expresamente que dijo ninguna eh, acción o política que el Banco Central Europeo haya tomado ha generado inflación. O sea, es decir, el Banco Central Europeo no ha generado en ningún momento inflación, no ha hecho ninguna política inflacionaria, no ha provocado nada, no ha hecho nada que genere este problema. Así, o sea, y se queda tan ancha. O sea, políticas monetarias expansivas que el Banco Central Europeo lleva desde hace tiempos tomando, no, eso no tiene nada que ver. Todo es culpa del señor ruso, todo es culpa de la enfermedad, de la pandemia, y todo es culpa pues, de cuestiones medioambientales pues eso, que no tienen nada que ver con. Pero bueno, no sé, estás, es terrible. este- estás muy desalineado, Z. Creo que no estás comprendiendo la gravedad del asunto. Las próximas políticas monetarias tienen que ser con perspectiva de género y siendo amigables para el medio ambiente. Bueno, lo de Te lo- género lo dijo, pero le faltó eso, sí. bueno, le estaba dando un toque como si lo Sí, dijese Pedro Sánchez. totalmente. Ya está Christine Lagarde ahí, ¿eh? to both of them makes De this a Presentando y momento. very tal. special occasion, and it's very nice to see so many of you here. Ay, By señor. way of introduction, I'd just like to say that those Tienen que among subir un you poco who are volumen esta studying gente, creo, ¿eh? law, and I think there are some here, Bueno, están haciendo una will be introducción un poco. especially interested A to ver qué le know preguntan a that los President estudiantes, ¿eh? Lagarde Va a ser also interesante, studied ¿eh? law, Pues, after pues, which she pues algo que joined esté Baker pactado McKenzie, ya de where she antes, became porque no chair creo of que a the ningún firm, estudiante se le and ocurra indeed the preguntar alguna first woman to be salvajería. appointed to that Oye, esa era position, Soraya and Sáenz de Santa later María, the first woman to la ex become vicepresidenta del the gobierno Minister, de España. Minister A of the través de los Economy, Finance estudiantes. and Nos enfocan los Industry, estudiantes later mirarlo otra vez, Managing sobre Director todo of the los que sois International españoles. Monetary Fund, and since Sí, 2019 she's been President, as we all know, of the European Central Bank. I also know Arturo, that sí, sí some lo of leo, you sí here lo are leo. studying economics, which is what Governor Sí. Roberto studied before Para los que joining estéis por UBS YouTube, es que es Investment difícil Bank leer in el chat cuando London, where estamos he worked conversando, ¿sabes? Que for cuando almost all of estamos his investment banking directo career. es difícil. In 2014, he came back to Cyprus to take up the role of Commissioner of Privatizations. And since 2019, he's been the governor of the Central Bank of Cyprus and a member, obviously, of the Governing Council of the European Central Bank.
President Lagarde, welcome to Cyprus. Mira, If I'm not Chipre. mistaken, this is your second time this year. I know that you are extremely Buenas well normativas informed tienen en about Chipre. the country's banking and economic situation. Está Have you had contentísima Lagarde, a ¿eh? chance to see much of Cyprus before? Well, first of all, good afternoon to all of you, and it's really nice to be in your company. There are lawyers in this room, so I feel in good company. There are economists in this room. We are a little used to those, but it's Buenos días, effectively señora. my second visit this year. I had come to visit Cyprus at the invitation of my colleague and friend Konstantinos, who is the governor of your national central bank, and we spent a couple of days learning a bit for myself about the economic situation, about the general, not so much the banking situation, because I don't think that there was a lot that I had to focus on at the time, but we did have a really good visit. And Konstantinos showed me a little bit of Cyprus. Dice Not por a aquí, lot, dice, ¿ella duerme en un solarium o qué? No, I es que ha had estado de visited vacaciones, Cyprus porque como le before, importa una at the mierda la time when I inflación, was managing director of the International Monetary Así Fund, es. because we had a little bit of history at the time. Indeed. Both you and Governor Irodotu were appointed in 2019. Yep. So you've had, some time to get to know each other. How would you describe your working relationship? It sounds as if it's good. Oh, absolutely. I mean, perfectly legitimate, but an excellent relationship. Maybe it would be helpful if we explained how we work, actually, because it's, for those of you who have studied the European Central Bank or the Euro system, or who are working and studying economics, you all understand how it works, but maybe not all of you are in that situation. So, Vamos, que va a excusarse ahora explicando European cómo funciona el Banco Central Central Europeo y Bank por qué no puede hacer las acts cosas. as, Agárrate. Seguro que se excusa de eso. the key sí, ahora iremos traduciendo, iremos comentando los puntos gathering más of importantes, ¿vale? 19 national central banks. National Central Bank of Cyprus being one of them. There will soon be a 20th National Central Bank that will be joining us as of the 1st of January, and that is the National Central Bank of Croatia. So from 1st of Jan onwards, there will be 20 national central banks together with the European Central Bank at its center that form the Euro system. And what we have in common is our currency. We all share the euro and have been doing that ever since the national central banks have joined. And we share the same determination to deliver on the mission that was assigned to us and which is in the treaty, and that really focuses our mind, our analysis and our work on price stability, which is the primary objective that we have to pursue together. So needless to say that we have a lot of work to do. And so how do we work together? Well, we get together, every other week? Every other week, yes. Yeah, and since COVID, as many things have changed, of course, 2 out of 3 meetings, roughly, are held online using WebEx or Zoom or Vamos, que whatever. trabajan desde casa. And every 6 weeks. 6 weeks, we meet in person for 2 days. A tope con el working teletrabajo, on the Lagarde. analytical work that has been produced by staff. And it's not just the staff of the ECB, it's also the staff of the National Central Bank of Cyprus and of the other 19 banks. And they work on projections, the macroeconomic situation, the financial stability environment, and all that to help us make the decisions that we make every 6 weeks. So yes, we get on very well and we share the same desire to do a good job, really, as a team. Excellent. I really want to ask. Tiene you, deseos de hacer un buen Governor, trabajo, madre mía. ¿Cómo what se le it's nota, like to be working for someone who is not only in a key position in European banking, but somebody who's been included in the top 10 of the Forbes list of the most powerful women in the world since 2011. Were you slightly Abajo se escucha, de intimidated when verdad. you first had to Vaya meet mierda. Governor Sí, podemos tener uno más President alto. Lagarde? Well, let me add to that that someone came to Cyprus twice this Si en year. Twitch te pueden ayudar con eso, quizás. John, Lo tengo puesto first, todo a tope. Let me give a warm welcome to President Lagarde to Cyprus and a wholehearted thank you Abajito. for coming back a second time this year together with the Governing Council to have a non-monetary policy meeting tomorrow.
President Lagarde has been, since 2019, as you Analizamos. mentioned, John, has been guiding and safeguarding the European economy. Escucha muy bajo este. Es que se está alejando del micrófono el señor, Start with, as we all know, No parece burócrata. we took a number of measures fijo to que habla protect the poco. European economy under Sí. the President's Va a ser Lagarde. interesante, la verdad, las preguntas que vengan de los estudiantes, porque obviamente, o sea, es obvio que una pregunta va a tener algo que ver con la inflación, ¿no? Y ahí vamos a poder tener información interesante, muy probablemente. Inflationary impact of the war. So we are Ahora, ya me imagino por dónde van las respuestas, ¿no? dealing with those, Todo es culpa del amigo Putin, todo es culpa de la enfermedad, todo es bueno, típico, ¿no? Culpa está de Pedro Sánchez, tío. De Pedro She has very high on her Sí, agenda también, ¿no? Como por si acaso. climate change, gender equality. Es una pena, la verdad, es una pena que tengamos un banco central tan inconsciente. And ever since I Sinceramente. met her, Fíjate que en Estados Unidos por lo menos harán las cosas mejor o peor, pero por lo menos las hacen con un poquito más de... Bueno, she has made sure un discurso más coherente, más consciente de la realidad, are ¿no? high on the European agenda. And I think the fact that she's here Y eso genera confianza, es importante eso, ¿eh? students Ojo. from the Cyprus universities shows how committed the president is to bring these values across Europe. So, again, a very big welcome and a very big thank you. Okay, well, the themes that the governor has just mentioned may well be things that you would like to ask. So let's get on with having the questions from you. All you have to do, raise your hand if you have a question. Somebody will bring you a microphone, and then just tell us your name and your field of study. Vale, Just van a so empezar las that preguntas you ya. know who it is. Can I add, raise your hand and stand up so we can see you, because otherwise, yes, Good much idea. better. Thank Okay, you. the gentleman. Levanta la mano, Zeta, levanta la mano, corre. Ah, aquí, vamos, yo. No. Corre. Ya me ganó el señor ese que está ahí. Mierda. Welcome. Le va a hacer levantarse. Basically, I'm from Nepal. No me lo puedo creer. And Vale, toma el I'm micro, doing venga, crack. PhD De in Nepal, economics señor, at que habla. university, Neapolis University. And my question is like this. La pregunta, va. Check your telephone. Yeah, I just. So, for how long do you expect the current level of inflation to persist? Hostia. And do you expect any further increases? How will the hike in the interest rates affect A saco, la pregunta. and the vulnerability of the businesses, especially small, medium enterprises? And will there be any assistance extended thereupon? Thank you. ¿Cuánto va a durar la inflación? ¿Cuánto van a subir los tipos? ¿Y cómo afecta a los pequeños negocios? Ojo. Ya está. Después de esta pregunta ya nos podemos ir, ¿eh? Yes, the lady over there. Ah, no, van a encadenar, claro, para eso la va a dejar ahí a... Claro, van a encadenar las preguntas y luego la que no le conviene, esa la va a dejar Thank you ahí. very much for this very Ese interesting se va. discussion. Ese se va. And I would Dice, like to mierda. ask Madame Ya President, cagamos. Madame Lagarde, that after 3 uncertain years of pandemic, inflation is at its highest peak and therefore consumption is at its lowest levels, especially that now winter is coming and consumers are saving their money to Llevas pay un for their poquito de atraso basic en tu- needs such en as tuyo, fuel, Conde. which is necessary during cold and dark winter days. What strategies will the EU adopt to help member states recover from this Se ha visto economic Juego de Tronos. recession and encourage consumers to open their purses again? Perdón. Thank you. Sí, lo mismo pensé. Perdón. Yo vengo aquí a reírme porque otra cosa. Shall we take these two together? Okay. De nada. Gran pregunta, dicen por aquí. Sí. So, Al de Se lo Nepal han no dicho, le dan ¿eh? el micro ya, ¿eh? Al de Nepal lo van a extraditar, creo, su it's país. very high at the moment, and I think this is something Nepal se lo están llevando the ya. governing council agree. ¡Seguridad! Inflation is undesirably high. We conducted, together with Konstantinos and the other 19 members of the Governing Council, a strategy review that we concluded about a year ago, a little over a year ago, and we decided to revisit a number of things, including particularly taking care of climate change, making sure that we looked at all the components that are in the basket of household to determine inflation, and a few other things, amongst which, what is our target? Because the treaty says price stability as your primary objective. Well, what is the primary Twitch? objective of price stability? It's for us, Governing Council, to determine. And for many years, it had been defined as
close to but below 2%. And 2%, for those of you who study economics, you know that, is a number and a target that has been generally accepted for multiple reasons that we can discuss. But 2% was the target, but it was close to but below. And there was a lot of uncertainty as to exactly what it was. So we decided that it would be 2%, not close to but below, but 2% in the medium term, because we cannot act from today to tomorrow. Monetary policy acts with a lag time, and symmetric. So that was the objective that we determined at a time when, if you remember back up until December, inflation was negative. Do you remember that? Mira, está hablando ya de que la inflación es negativa, March ¿recordáis? 20, COVID Qué hit. vergüenza, ¿eh? Everybody is in lockdown. The economy stalls, comes to a halt. We do everything we can to reignite, make sure that money flows, that liquidity is available, that banks do their job, and that the economy does not really fall into free fall and is not accompanied by a financial meltdown. But at the time, December 20, inflation was in negative territory. Okay? O sea, ¿esa es la respuesta de verdad? So why do I go around this long journey of explaining to you what we've Qué done? vergüenza, tío. Es que... Because now it is far from being at 2%, and it is undesirably high, as we have said. Is it at its peak? Difficult to say, and I'm not going to venture there. I think what is far more important is to understand what is behind inflation, what is fueling inflation, to make sure that we have the right monetary policy remedy to address inflation. Because we want to bring it back from where it is now, 9% in Cyprus, right? Which is below the average in the euro area, by the way, yeah? It's a little below. But we want to bring it back from 9% where it is now in Cyprus, back to target, back to our 2% in the medium term. So what's important is what is actually fueling inflation. Why are prices increasing like that? And what is causing it? Vale, ¿qué causa la inflación? A ver. As Constantino said, the war in Ukraine, provoked unjustifiably by Russia, has accelerated the pace by making energy prices much, much higher than anything that we had seen before, by creating these shortages, this lack of confidence, this uncertainty about supply. So that's one cause for it. The second one that is still very active, although fading out a little bit, is what we have called the supply bottlenecks. In other words, strong demand addressed to supply that is not fluid, that is not coming, because the shipping line are not working well, because people are still under COVID, and so on and so forth. So those are the two key components that are actually fueling these prices that are undesirably high at the moment. So in response to that, what should we do? Well, we should certainly not stimulate demand even more, right? Because if you have this sort of rigid supply caused by lack of shipping, lack of supply, unavailability of goods, if you stimulate demand and demand addresses this rigid supply, you're going to have prices going up even more. So the minimum that we have to do, and that's what we started doing back in December of 21, is to stop stimulating demand. And we did that gradually by deciding to stop purchasing assets. Net asset purchases were completely stopped under the pandemic emergency program first, under the asset purchase programs, which were two programs that we had available in order to stimulate the economy. So we stopped that. And then the next thing that we used, which is the most efficient tool to try to fight inflation, we started hiking rates, as you rightly referred to. And that is what a central bank has to do.
This is what the treaty tells us to do. This Lo is está what the explicando sin Europeans decirlo have directamente, tasked us to Te do. está dando cuenta, ¿no? We have to bring inflation back to target in order to deliver Y on price cantidad de vueltas le stability. está dando la Because jodida. if we let inflation run loose, as famously a central banker said, it's like toothpaste. You know, you press toothpaste out of the tube, try to bring it back in, good luck. Inflation is the same. If you let inflation run loose, to bring it back, you have to fight really hard, and it hurts. Okay? So we have to bring price stability back. That's what we're doing. Now, special programs for SMEs, for instance. This is something that fiscal authorities can focus on, because in the present times, what fiscal authorities have to do is to make sure that they use the fiscal space that they have in order to concentrate on the less privileged, on the most vulnerables, on those that really need help in those dear times, particularly when it comes to energy. So everybody needs to do their job. Monetary policy by the central banks has to restore price stability, and we are doing that, and we will be doing that. Fiscal authorities can use the space that they have in order to help those that need it most. I hope I've addressed your questions. No, no la ha respondido. Maybe you can pick up a few additional bribes that I would have missed. Could I ask Governor Herodota, I was encouraged when you said that Cyprus, inflation in Cyprus is actually slightly below the average. Can you explain why that is? Sure. Why we're fortunate in that sense? Before doing that, just to add a couple of points to what the President said before. Because, of course, to address the vulnerable, that's primarily a fiscal tool. However, let's not forget that achieving price stability is the best protection in the long run for the vulnerable. And also for the SMEs, because as I'm sure you've learned in economics and finance, in order to make investment decisions, you need to have price stability. Otherwise, companies postpone their investment decisions if there is price uncertainty. That's why price stability is such a crucial thing, and this is the role of the central banks, and this is what this is our objective at the ECB. And the other point I wanted to mention, which again the President has addressed, is that supply shocks, when they happen, as they happen because of the war, they are sudden and they appear in almost no time, and they are almost unpredictable. In order for monetary policy to take effect, that takes time. And usually it's roughly 16 to 18 months. That's why the measures we are taking, you may not be seeing the results of those measures immediately. That's how the real economy works, but you will start seeing those results in the medium term, which is what we are targeting. As regards Cyprus, to address your question, John, now Cyprus is a small open economy, which makes it, on the one hand, easily affected by international developments. So, of course, commodity prices affect us like every other country, including the Eurozone. But at the same time, because of our size, and we've demonstrated this a number of times, we are very flexible in terms of how quickly we can adjust certain parameters to deal with these either external shocks, let's say. Let me give you one example, which is tourism. Even though it was expected initially to have a big impact on our economy, actually the relevant authorities mobilized early enough this year, and they managed to reduce and mitigate the disruption from tourism. The other thing that we have in our favor, and this is not, I would say, by design, it's the nature of things, it's not by strategy, it's the nature of things, is that we don't have dependency on gas prices in Cyprus. Our entire dependency is on oil. And if you compare the impact of the war on gas prices versus on oil, as an importer, because we import oil, the increase in gas prices has been much, much
bigger, and it's also has also sustained these higher levels, whereas oil was also impacted, but then it came substantially down afterwards, which that favored our numbers. Good, good. Okay, some more questions. The gentleman there, up at the front, please, with the mic. Come on. El del Banco de Chipre. No ha respondido nada, Christine Lagarde, ahora vamos a comentar, pero terrible la verdad lo que se dice. Ha estado otra vez dándole vueltas a lo mismo que el otro día. Vaya, Okay, yes, la inflación viene por esto, por lo otro, por no sé qué. Can you hear me? Yeah. Yes, yes. Pero vamos, nunca es su culpa, nunca es culpa de Andreas, la guerra, la Finance enfermedad. University of Cyprus, so bit of change in Nada de topics. mea culpa, The nada, harsh nada, topic, cero. perhaps CBDCs. First, the short question: why? Long question is: we've seen that our allies are in the West, and we're becoming yet more and more aligned with Russia. We saw that with Nord Stream 2, and with China. In terms of centralization, we have seen with the plan for CBDCs, we want to have a big brother that's going to control perhaps, or it's the risk perhaps of controlling with the digital euro. We have so many alternatives. Crypto is one, but needs regulation, further regulations through stable coins and stuff, which has started to become through the MiCA regulation only recently. But we have seen a persistence in developing this central bank digital currency directly with the central bank and taking away the positive effects of decentralization and perhaps going into a vastly more centralized model with the people directly with the central bank. And I would like to ask basically, why do you persist so much on that instead of trying to integrate the good stuff? There's obviously some bad stuff with crypto, with more regulation and with the private sector, instead of having a government solution or a super government in this case, the Central Bank of Europe. Es holder de Cardano, ¿eh? That's my question. Thanks. Es holder de Cardano desde los $3, ¿eh? Most things are more popular than inflation. You can. Yes, sorry, it's you, yes, yes. Good evening, Madam President. Does the European Central Bank exercise any control over crypto transactions, and how do such transactions affect EU monetary policy? What are the risks, and how does the European Central Bank intend to deal with such risks? Hostia, esa pregunta es horrible para las criptos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, I think so, yes. Qué peligro. eso es demasiado bestia, Maybe we ya both- ahí nos pasamos. Ahora me estoy preocupando Thank ya, you for ¿eh? your question. Señora, Clearly se ha you know pasado what con you esa do. pregunta, ¿eh? Eso no se pregunta. That's, Hostia. Eso no se pregunta. I hope I can make myself understand by all of them, but I want to preface my answer to your question with this. I think for everybody it's important to understand the difference between crypto assets, where I would put Bitcoins, Ether, and a few others that you know well, and separate from that, the Venga. stable coins. So, for me, and I Ya think for empezamos. us at the ECB, the crypto assets are a category of highly speculative assets, which do not satisfy the three criteria having to do with currency. So I would never call a cryptocurrency. I would call it a crypto asset. We've seen it, you know, it's gone up to thousands and thousands of euros. It went down by thousands and thousands of euros. It's now at around 20-ish thousands. But it's far too volatile and speculative to be regarded as a currency, okay? Whereas stable coins, which only represent about 5% of the entire crypto world, are intended by their creators to be means of payments that hopefully are far more stable and less volatile than the crypto assets that I just talked about. So that's how I look at that universe. Then I look at what people want, because that's what we should be very attentive to. We are providing coins, cash, banknotes,
all sorts of things, and cross-border payments amongst our 20 member states in euros and cross-border payments with other institutions around the world. So we have to ask ourselves, given that we are the monetary anchor for the system and, you know, an agent of trust, what is the preference of our clients, our customers around Europe? Is it going to be cash forever? In some countries, possibly. There are countries that are really attached to banknotes, and people still go out to the car dealer and buy their cars with banknotes. It happens. But there are other countries, and I can think of, say, the Netherlands and a few others, where people simply don't want to transact in cash. They want to transact digitally with a currency of their choice, which is the euro. So, if that is the case, and we want to stay as the monetary anchor, we need to adjust. And we cannot just rely on cash, because if in 5 or 10 years from now, the preference that the Dutch are expressing for digital currency spreads out in a much broader way, are we not at risk of losing that role of being the monetary anchor that is used as a reference point? So we must adjust. That's one reason. Second reason we must adjust is that there might be, and you mentioned Russia and China, there might be other countries in the world that would like to take over monetary sovereignty and that have developed CBDC, central bank digital currency, of their own, which they're not really launching on a broad basis. They're experimenting with pilot sites for the moment. But one day, 5 years from now, we could think that they are so far advanced, and much more so than us, that they can then take over. Is that desirable? Probably not, because we want to have our own sovereignty. Third reason, you do have tech companies in particular that are looking at that field thinking, might be interesting, added to which we can monetize the data that we get by understanding who makes payment to whom, who buys at the pharmacist such or such drug, who is doing this or that, and who, as a result, have something which is highly valuable, your data. And we don't think that it is necessarily the future of a currency, to be a data provider and a way of monetizing information. So for those three reasons, I believe, and I think we collectively believe, Igual that que we must be able, los chinos at some con el yuan stage, digital, vamos, son tonterías. somehow, to deliver a digital payment that is safe, secure, free for users, that will never monetize the data that it collects, because we are providing public good. We are not a collector of private data in order to make money. This is not our purpose. Okay? So that's really effectively what we are doing. Is it decentralized or centralized? Decision has not been made. It may very well be that our digital euro is carried on distributed ledger technology. That can well be the case. My conviction is that the settlement function, though, will need to be carried out by the central bank, because the digital euro it's like the banknote that you carry around. We will always, we central bank, we will always honor that payment. So I hope I have addressed your point. On your point on cryptos, the central bank does not control cryptos. We don't control assets. There are other institutions that are in charge of that. No. I think that in Europe it would likely be ESMA, but more Por eso no te importantly, gusta, the crack. institution that really has to regulate the use of such speculative asset in terms of consumer protections, in terms of licensing, in terms of prospectus filing and whatever, is the European Commission. And that's where you talk about MiCA, which is currently being debated. I think there is a quite active debate in Parliament almost as we speak in order to really identify what regulatory environment will apply to cryptos. But this is where the responsibility lies. The regulatory environment is there. We are, by the way, we, the Europeans, all of us, we are ahead of the game on that. And we should take credit. The Commission with MiCA
which is this, I can't even say what MiCA is, do you know? Anyway, it's the regulatory framework that applies to cryptos, among other things. We are ahead of the game because the Americans are looking at how they will decide the regulatory framework, and no other country is as advanced as we are. So I think in many ways we are setting the terms a bit like we did for the GDPR, which was also, the use of data and protection of data, where we were also ahead of the game. But it's a fascinating field, and one where it's not a question of controlling, it's not a question of centralizing, it's a question of making sure that the monetary anchor that a central bank has to be and the services that it has to provide continue to be provided in an environment where you would prefer to have digital currency. Now, it may well be that we never do that, because if the preference of Europeans is not to have digital currency, we will not launch digital currency. This is something that we governors, members of the Governing Council, will decide probably about a year from now, October 23, when we've concluded the prototypes. Yes, if I may add a few points. Firstly, Nos trata como tontos, said it already, esta mujer, it's not a currency, it's a speculative asset. And what do we mean by that? If we take the euro, the ECB is behind the euro, and it controls the supply of the euro, which impacts the value of the euro together with other variables, like how the economy is doing, etc., which is what happens with any other formal currency. So you will see what the capital flows are in relation to that currency, what the money supply is, how the economy is doing, which determines the capital flows. Therefore, you can, to a certain extent, determine what the value of that might be. What's the value behind any cryptocurrency? There's only one driver, and that's demand. Therefore, it's not a currency. And that's what causes the volatility. It's how much do people want it, and how much and fast people want to get rid of it. And from what I have gathered, at least so far, and here is where the speculation comes in, most people use it in order to get value out of it rather than use it as a form of exchange. Hence, it's also not a currency. Yeah. Fine, yeah. I was focusing on crypto. Stablecoins do have a difference, which is the way they work. But you also mentioned something else, if I understood correctly. The efforts of the ECB in relation to the digital euro is not to exclude or force people not to use crypto. It's an option. It's not to forbid or prohibit crypto. As the president said, we have no control over crypto transactions. We don't get involved in crypto transactions. It's Está preocupado por sus Shivas, Hostia. It's a digital currency that is backed by an authority, and therefore, as the president said, when you go to get the value out of it, it's going to be backed by the ECB. You know you're going to get value out of it. Hence, it's a true currency. But we're still at the stage, or at the design stage, which is a 2-year process that we have initiated. I think we're close at the first year. We'll have 1 more year running, and then we will make various decisions as the outcome of those analyses. And just one final point on how crypto may affect monetary policy. I think that depends a lot on how much it is adopted and its speculative side effects. Why? Because of this high volatility. If you own a crypto coin that has a value of, let's say, $10,000 today, and suddenly tomorrow, because it can change that quickly, it has a value of 7,000 or 13,000, then that impacts monetary policy because it impacts the spending ability of people. But again, it's from speculation and no other economic variables. So and there is also no control of supply. Those things come out as long as people break specific algorithms and they get awarded the coin. So there is no control on the supply. The demand side is what drives the value up or down. So you can purely see how
the impact on disposable income at least, or how much the supply may change, depending on those algorithms and the adoption, that of course may Es exacto lo que affect está diciendo, ¿eh? No se entera muy bien. the effectiveness of monetary policy. Monetary policy are decisions that we take at the Governing Council, but the Pero ¿cómo se van a enterar si effectiveness nos may be están diciendo que la impacted inflación by es culpa de those Putin? values. ¿Cómo se van a enterar de No, algo? that's very good. And by the way, because I think we missed that part in your question. What we are doing is not intended Eso es. to centralize and to keep everything to Esta gente us, tiene lo central justo para no bank. cagarse encima. No, because it's not intended to bypass the banks or the intermediaries and the whole private sector which is interested. Falta in que mencione Luna, distributing, UST, esta señora. The digital euro. Just like, if you go to an ATM machine and you get cash out of the machine, commercial banks are involved in that process, and the same will happen with digital euro. So, Okay, we've had inflation, we've had cryptocurrencies. Let's have another subject. Gentleman there? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? Graciosísimo, vamos. Increíble, de Nos verdad. estamos matando de risa. ¿Dónde están las políticas de antifragmentación? Vamos a ver. ¿Dónde están esas políticas de antifragmentación? Mecanismos, decía. Cambio climático, agárrate. New, more energy efficient technologies for firms. However, traditional banking may not always facilitate this process, since providing financing for these technologies may be considered too risky. My question is, how can the European Central Bank help alleviate the problem of climate change through the banking sector? Thank you. Cambio climático mediante el sector bancario. Qué bien, qué buena pregunta. Gracias. Sí, está seguro que se Qué explaya. gran pregunta. Obviously. Okay, Ay, the Dios. gentleman has asked. Gracias. Is Joder. there somebody else there? Eso es lo que queríamos escuchar. Good afternoon. My name is Panagiotis. I study law as well. So my question is really similar to the previous persons, yet my viewpoint is on digitalization and how new technologies can facilitate energy transition. And as we're aware, energy transition requires high energy demand, green electrification. So how can the ECB incentivize innovative technologies in that field? Thank you. On any question related to climate change, no matter how much my heart beats for it, I have to preface any answer with, this is not the core business of a central bank. Okay, so you all heard me. Muchas gracias. Not the central core business of the central bank. It is for governments, it is for parliaments, it is for all of us as actors, and NGOs are very active in that field, but ultimately the decisions that are made are to be made by parliaments and by governments. Es mi trabajo, dice, pero voy a hablar de ello igual, Who's going porque to prefiero hablar de decide otra whether cosa. or not a carbon tax is necessary or not? Governments and parliaments. Who is going to agree on the objective of by how much temperature will be tolerated in addition to what we have at the moment? Governments and parliaments. Okay. But it doesn't mean that central banks cannot help. And I think that's what we resolved during our strategy review, that climate change actually matters for essentially two key reasons. One is because climate change affects production, harvest, transportation. Do you know, for instance, that the Rhine River that flows in various European countries could only transport 25% of goods and materials that are normally shipped along the river? Because of the drought, the Rhine had gone down and barges could not be completely loaded. Estamos So con el only caudal del Rin otra 25% vez. of the shipment could go down the Rhine. That's one example. It slows down the traffic. It reduces the kind of output that can be realized. That's an example. If you think about, lots of other things, it affects prices, it affects growth. So it has an impact, and we have to take it into account when we try to analyze the economy and when we try to assess developments. But it also has an impact because, for instance,
all of our national central banks in the euro system holds assets, because we did buy corporate bonds as part of our asset purchase program. Well, we bought them without necessarily having proper disclosure of the risks associated with the activity of those companies in relation to climate change. What is their future? What is their risk management? What threat is upon them that should actually either minor or major the valuation of those assets in our balance sheets? So for risk management purposes, we also need to take into account climate change. And that is the reason why, starting on the 1st of October, we are now tilting our reinvestment program by giving a particular value to those companies that have a good footprint, that have a good transition plan, among other things. And for those ones, we decide to buy more as part of our reinvestment. For those that don't have a good footprint, that don't have a good transition plan, that do not disclose information about climate change, well, we buy less of them. I think your question goes a little bit further. Should there be specific financing made available at probably most beneficial rates in order to finance the transition to the green economy? And that is something that also needs to be decided by others than the central bank. Yo voy a lanzar la siguiente pregunta ahora después, no os preocupéis. To look at that. Te cuento todo el rollo, pero no es asunto mío, dice. Refinancing schemes, if at all. So, work in progress, but certainly on the disclosure, on the transition scheme, on the footprint, we are now paying close attention, and this is really something that on which we will publish as of the first quarter of 23. And work goes on because we have an action plan that we've all agreed to deliver upon, and for the moment we are on schedule and delivering. If I may add a couple of comments on Dale, because of Constantino, the cost of the technologies, transitioning into green technologies. Let me just, and I'm sure you guys know the answer, right? The cost of mining cryptocurrencies. What is the carbon footprint of that? Hoy no. It's immense. So Y when vuelve. we talk about crypto, La minería. Y vuelve. please be Está aware bárbaro. of how immense their carbon footprint of mining crypto assets is. Yo vine a pasármela bien, tío, no que me dé un One ictus. coin, it's the equivalent of an electricity consumption of a city. It's immense. So I could not resist the temptation of linking that. But in terms of No se aguanta, dice. Madre mía, qué cínico, de verdad. Se aguanta las ganas de fudear, dice. Qué cínico, de verdad. Este Constantino es un sinvergüenza, Que no tiene ni puta idea. To penalize the carbon footprint or through subsidies to encourage, but there is an indirect way that the banks over time may come to give better financing terms to greener technologies. Las máquinas de imprimir dinero son ecológicas, Zeta, ¿no lo sabías? No gastan nada de energía, tío. Part of the ECB is what's called Yo tengo la baja intensidad con la que les dan, Let ¿no? me explain what that is. Y la usan. Up until the big financial crisis, each European central bank more or less had its own rules in terms of how to supervise its banks. The single supervisory mechanism was created to establish common supervisory rules across all banks. So this is implemented, the same regulation across all members of the Eurozone. What the SSM in short has started to implement is stress tests for the significant institutions, the big banks of each Eurozone member, that are related to climate change. Now, the outcomes of those stress tests at this stage are just informative. In other words, what comes out of those stress tests
do not result in specific measures, regulatory measures against the banks, but it's to make the banks to start considering that what is the risk of their balance sheet in terms of carbon exposure and of their loan portfolios, etc. So this way, the banks are beginning to calculate that for the first time, analyze that for the first time, and then in due course, I would expect Pudeando para that they comprar will Bitcoin más realize barato, ¿eh? that Ya está, le hemos the cazado, impact señores. on their balance sheet of having too much carbon Fijo, ¿eh? exposure No tengo is too pruebas, pero tampoco costly. dudas. And then that should result in cheaper financing costs, indirectly, into cheaper financing costs for the greener companies or the greener technologies. So I think that is the route, the indirect route through which the ECB can influence that. But the primary responsibility is not the ECB, it's on the governments. Lo mismo, ¿no? Muy guay el tema, pero no es problema mío. Excuse me. Okay, what else would you like to ask these important people in front of us? ¿Y cuándo Lady renuncia? over there- sorry, the Te voy a gentleman preguntar there. yo. ¿Va a dimitir ya, señora ¿Va a Lagarde? dimitir? Good evening. Ey, que yo tengo una pregunta, ¿eh? Llevo un rato con la mano Thank you levantada ya, for no me the jodas, opportunity. ¿eh? My name is A tomar por culo que se me ha colado. And I'm currently pursuing an LLM at the University of Cyprus. My question to you is a bit more related about the future of Europe, and it can also be linked to the climate change questions. So considering that the ECB's competence is limited to monetary policy in the EU, and the main goal, as you have said, is price stability, how can the ECB monetary policy can be reinvented to address future challenges in the way we work? There are a number of factors to be taken into consideration, which, of course, you are aware of, like unemployment rates, employee well-being, productivity, the energy crisis, the evolution of technology. ¿Se va a la mierda Europa o no? La pregunta. My direct question will be, would a potential constitutional amendment to the European treaties enable the ECB to tackle these issues more effectively, possibly extending the European Central Bank's competence to include the European fiscal policy? Y si hay que hacer reformas básicamente para que las competencias del Banco Europeo are there any plans to do so? Thank you. Oye, ahora la situación y tal. Que se ve que probablemente sí. Yeah. I'll tackle the legal. Qué holder de Carura, que a ver si sube esa mierda, ya está diciendo. And then maybe you take the monetary, fiscal, and. You know, constitutional reform. I think what you are thinking. Señora Lagarde, ¿va usted a ir a arreglar el... Words Venga, to your interrumpe. thoughts is the mandate. Is the mandate of the ECB the right mandate, and should it be expanded? Should it be different? There are other mandates around in other parts of the world. And I would say two things. First of all, it's incredibly difficult to get a constitutional change in order to modify the treaty. And it's not for us poor central bankers to assess the political feasibility. But what I've heard political leaders, particularly in the days when I was finance minister myself, what I've heard them say is, don't touch the treaty, it's too complicated, it will take forever, we will not get there. So, feasibility, highly questionable. Number two, in the context of what we have, do we have enough flexibility so that we can actually take into account some of the factors that you have referred to? And I would contend that the answer to that is yes. Because we have a primary objective, which is clearly stated in the treaty as price stability. But in the same breath of air, you have secondary objectives, which include in particular the economic purposes developed and pursued by the other European institutions. So while I believe that, for instance, climate change is part and parcel of the primary objective because it helps us deliver price stability, I also think that on the secondary objective, we can certainly include the issue of climate change, where there is a complete alignment of institutions where, you know, Parliament, Council, Commission, all of them believe that we have to deliver on that. So
through that secondary objective, which is, and you're a lawyer, you will understand what I'm saying here, it's without prejudice to the first primary objective. So we have to deliver on the primary objective, come what may. But if it doesn't prejudice the primary objective, we can very well pursue the secondary objectives. So I would personally, if it was my competence, which it is not, I would not chase a treaty change. I would explore the boundaries of what can be done within the framework of what we have. I think the que no quede founding fathers of the reformas. treaty had something pretty smart in mind, and we have to take advantage of Mejor that que smartness las of estructuras del Banco Central Europeo sean encorsetadas y no le permiten hacer nada, así no tiene que trabajar y se puede ir de vacaciones, una sinvergüenza. Technical side, at least the way we approach it at the Governing Council was how I was going to approach the technical side. Parece que le tengo manía, pero es que es imposible con esto, ¿eh? When we make monetary policy decisions, they may result in interest rate setting and other monetary policy tools. But in order to arrive at such decisions, the amount of analysis and the variables and the data that are being considered by all the members of the Governing Council cover various parts of the economy, the stakeholders, including unemployment, exchange rate, economic growth, and many other factors. So even though our primary objective, as said, is price stability, in order to determine the best way to achieve that, you do take into account in every analysis, every time, every 6 weeks, as we said at the beginning, what's happening with unemployment, what's happening with economic growth, and not only within the Eurozone. We try to analyze that in other major economies because what's happening to them affects the Eurozone. So we also look at what's happening in the US, in the UK, in China, in Japan, from an economy perspective, how that will impact also the Eurozone in those variables in order to set our monetary policy, which is price stability. So the answer I would have is that indirectly, all these variables are part of price stability at the end of the day because they are part of the economy. And they are taken into account, and we do get all this analysis every 6 weeks. And the President also described it at the beginning, how it works, because all the national central banks, which is the central bank of each Eurozone member, is a member of the ECB. We all participate in relevant committees of the ECB that analyze this data. We all provide our country data to the ECB, hence we look at these dynamics across the Eurozone. And this filter up into a Eurozone analysis, but it's like a bottom-up aggregation of all this data and analysis. Yep. Okay. Question out of this. Sure, yeah, this lady here. If you stand up, then the microphone comes to you right away. That's the best thing to do. Okay. Good evening to everyone. My question is simple and common, I think, and I wonder if there is a solution for that. It's about the opportunities that the new generation has. I want to mention that the Cyprus youth feels insecure in the professional sector. It is not easy for us to find a stable job with good earning. I wonder if there are any ways to improve this difficult situation. I'm sure that some of you, I purposely mentioned, and I fear that I caused her a little bit of embarrassment when I mentioned that she's such a powerful woman and what Forbes said. But I'm sure that there are a lot of you, and especially the girls and the women here, who would like to know something about how President Lagarde actually came to be who she is. And I don't mean only the position, but what it was that allowed her, if you like, to reach the positions that she did. I know that some of you, we had a chat earlier, were sort of interested in asking her about
leadership and the position of women. I don't know if anybody actually has a straight question about this. Are you putting your hand up there? Yeah, please do. But I think that it's something that we would like to Nos hear, importa even mucho though ahora it may mismo, be ¿verdad? slightly more personal than you want to say. I think It works. it does, okay. I think especially considering that the Diversity, Equality and Inclusion Charter has been launched recently, and the scholarships that are provided by the ECB to women, especially, how do you believe that women can contribute to the ECB, and from your personal experience, how can women be more encouraged to take part in more leadership roles? Thank you. Okay, I'm going to ask you a question. Who in this room wants to be one day a leader? Stand up. Yes! I think that's ¿Líder de qué? fantastic. Mira, se levantan. It starts as like that. Como tú, ¿verdad? You No me have to jodas. realize, I was one of you, okay? And I wasn't No me born with a jodas. golden spoon in my mouth. But I was one of you. And I was not going to let others decide for Chicos, me chicas, vosotros that I sois would el be- futuro. Ya lo podéis hacer mejor que Don't yo. get Eso es me lo que tiene que estar wrong, I'm diciendo. not a spring chicken. So that was 45 years ago. But I was not going to let anybody decide for me that I would be submissive, doing human relationship or marketing at best, but nothing more than that. So I think that the fact that you are prepared to stand up and to say, yes, I have confidence in what I Me can levanto do. si dimite. And yes, I want to be a leader one day. Y aplaudo también, And ¿eh? yes, I have the ambition to do that. I think it is fantastic. And I think that you should remember always, Mira hasta dónde llegué y no sé un carajo de maybe not this economía. moment, Ustedes también pueden. but if I was you, I would. Because it takes guts to stand up and to say, yes, of course I want to be a leader one day. Why not? And I would strongly encourage you to explore Señora, yo inside tengo una yourself pregunta antes de que se vaya. that ¿A qué little playa va a leader tomar el sol? Porque ese which will bronceado... grow over the course of time. So you ask me, A la what playa de does los it take líderes. to become a leader in the corporate world first for 20 years and and what I've done. Se puso en modo I think autoayuda, Lagarde, ¿eh? We should be under no illusion. It takes A vender un hard curso work. ahora de autoayuda. Un curso de autoayuda. I mean, it's Y been your case, liderazgo. it's been my case. Eso It es. doesn't happen just like that. ¿Quieres llegar a Okay, presidente you del can Banco Central make a Europeo? little capital gains on cryptos one day. ¿Quieres and salir en lose it todos the los following days, periódicos? But it's not going to keep you at the top of ¿Quieres the ser el hazme forever, reír de Europa? for sure. Eso no, perdón. No, eso no. Eso quita su Suprímelo. valor. Suprímelo. Eso no es. I've said that before, but it's also about confidence. The confidence that you have in yourself, the confidence that you are prepared to give to others, and the risks that you are prepared to take. There will be times when you are sort of comfortably settled Oye, esta in tía a se quiere lanzar un particular discurso como el de position, Steve Jobs aquí. got a nice and secure job, and Parece. suddenly an opportunity comes by. La fortuna. What do you do? Do you say yes? Or do you sit back comfortably La where it's fortuna. okay and settled? Well, now and again, you have to take the risk. You have to grab the hair La of inflación Madame que nos Fortuna, tiene así. go with it, Ay, Dios. and be prepared to fail. Yes, I have failed in my life, believe me. It looks like Se nota. a rosy journey of success. I have failed many times. Ella también ha fracasado, se What nota I eso, have never done is Coño, que refuse se ha to take fracasado. risk. Muchas veces es... And I would strongly encourage you to do that. Be confident, know that you can fail, but you're going to bounce back and you're going to do something else. Now, is it easy? No. Should you be prepared to go somewhere else? Yes. Should you be prepared to start your own business? Yes. Should you be prepared to sometimes ask for help around? Yes. So it's a combination of confidence and a degree of humility as Motivacional, well. por Dios. La gente Because está we all emocionada, start not at the highest,
but at the lowest. Porque le quitaron el And móvil a la climb entrada, up. que si no... When I was a baby lawyer at Baker McKenzie, I did thousands of translations. You know, I was a fully qualified lawyer and I had passed the bar exam and all the rest of it. But for at least 2 years, I was given translations to do. And I was, you know, grinding my teeth and thinking, my goodness, why do I have to do translations? And a top-notch partner came one day to tell me, this is the way to learn the job. It might be below your level, but this is how you learn the job. And we have to take that and to learn from those moments. Final piece of advice, and I know I sound like a patronizing mother or something like that, but I have children, so I do talk to them as well on that. You will learn from all the people that you interact with. Not just from me, not just from John, not just from Konstantinos, but from people of all walks of life. Even people that you think are sort of not that great, not that well educated, not that high level, you will learn from them. So have that openness of mind to learn from them. But have confidence in yourself. That's critically important. And remember the moment when you decided to stand up and to say Qué bonita la charla, estoy llorando, pero ¿y la inflación? Voy a traducir, Zelda. La inflación. Voy a traducir, que ha habido una parte que creo que te has saltado. Mira, ha dicho, ¿es fácil? No. Espérate, hostia, ¿dónde está el mensaje? Lo he perdido. Estoy emocionado, te lo siento. ¡No! Dice, ¿es fácil? No. ¿Estoy haciendo para solucionar la inflación? No. ¿Haré algo? No. Pero ustedes son el futuro. Gracias. Y justo se ponen a aplaudir. Espectacular. Ustedes son el futuro y cuando la inflación esté en el 30% ahí se apañan ustedes. Tienen que prepararse, chicos. Cuando la inflación esté en el 30%, a ver qué coño hacen. ¡Qué mucha suerte, dice! ¡Qué buena suerte! ¡Qué muchas gracias! ¡Qué vergüenza! ¡Qué buena gracia y mucha vergüenza suerte! De comparecencia! ¡Qué vergüenza de reunión! De verdad, ¿eh? O sea, es que no sé ni por dónde empezar, Scott, ¿eh? O sea, no sé por dónde empezar, sinceramente. Es que es increíble, ¿eh? ¡Qué vergüenza! O sea, bueno, empezando por el hecho de que, claro, aquí trataba a la gente como tontos, ¿no? No sé si se pensaba que eran estudiantes de primero de primaria o algo. Un poco así como... No sé. Para ese discurso motivacional que se ha lanzado al final, como para que su discurso pase a la historia como el discurso de Steve Jobs, es un poco ridículo, la verdad. Porque a nadie le importa, no es por nada, pero el directo este lo estaban viendo muy pocas personas. ¿Te lo puedes creer? La gente echándose fotos con Lagarde. Mira. A echarse fotos allí con Lagarde. Me cago en la leche, mira. Venga, saca un billete de 50 euros, toma otra foto, que luego no va a valer nada. Venga, todos decir ¡euro! Sacar un billete. ¡Euro! Venga. Eurocoin. El Eurocoin, Euracler. Qué desgracia, de verdad. Qué desgracia. A ver, haciendo un poquito un resumen, sobre todo para los que han llegado después o para los que quizás no estaban siguiéndolo, pero el inglés no es su fuerte. Se comentaron varias cosas, ¿no? Primero hubo un bloque de preguntas relacionado con la inflación, evidentemente. Ahí desafortunadamente reiteró lo mismo que comentaba el lunes cuando hablaba ante el Parlamento Europeo, que es básicamente que la inflación es culpa del señor ruso, ¿verdad? Y del murciélago chino, ¿verdad? ¿Se entiende? Y nada más, y que la inflación viene precisamente por esos dos aspectos y que ella no tiene o el Banco Central Europeo en este caso no tiene ninguna responsabilidad en eso, ¿no? Incidiendo en ese tema. Hablaba de que sí, que hay que controlar la inflación, sí, que la política monetaria, sí, tal, pero no especificaba ninguna medida, si te das cuenta, porque ella insistía en que es nuestro papel controlar la inflación, tenemos que llevar la inflación al 2%, etcétera, tal, pero en ningún momento especificaba, ¿no? Ni siquiera hablaba de subidas de tipos de interés, que es lo que normalmente se utiliza como instrumento para contener el avance de la inflación, por más que pueda tener efectos perniciosos en el corto plazo, por ejemplo, para las personas que tienen hipotecas a tipo fijo, ¿no? Por ejemplo, que siempre es un problema. Pero ese es el instrumento tradicional. Bueno, ni siquiera comentaba eso, simplemente decía, sí, hay que contener la inflación y eso estamos haciendo. Vale, ya está. Vale. Pero, a ver, Zeta, perdona que te interrumpa. Es que parece que no ha quedado muy claro. Lo de la inflación nos da igual. ¿Qué ha dicho sobre ecología? A ver, coméntanos.
Bueno, fíjate, eso es increíble porque decía, no, esto no es mi tema, pero bueno, yo voy a opinar y qué bueno que me preguntéis esto. Porque total, prefiero hablar de esto que lo que yo no puedo ni hacer nada, que hablar de otras cosas que me ponen en compromiso, ¿no? Así que es increíble cómo se ha buscado esa muletilla, ¿no? Cómo ahora está constantemente dice, sí, venga, vamos a hablar del medio ambiente. Qué buena pregunta. Oye, qué completamente no planificado, ¿eh? Gracias por preguntarme eso, joder. Todo el día viendo National Geographic para poder decir algunas cosas. Animal Planet está viendo, como se llama eso. Claro, increíble. Está viendo ¿cómo se llama este de la jungla? Es que es increíble, ¿no? Pero... Otra vez con la historia del RIN, no, es que si el RIN baja de caudal, pero por el amor de Dios, o sea, pero es que de verdad, o sea, si ese fuese el problema de la inflación, entonces que yo sé, que dejen correr el grifo, la llave y llenen el RIN de agua, yo qué sé, es que por Dios, de verdad, qué nivel, o sea... Bueno. Y bueno, de todos modos, ya está, volviendo un poquito al tema serio, ¿no? Sí, bueno. Que al final me voy siempre yo de madre con las tonterías. Que me están picando mucho en el chat y lo siento. El tema de la inflación es un poquito lo mismo de siempre, ¿no? Han estado comentando lo mismo del otro día, que se culpa de Putin, que se culpa de esto, que se culpa de lo otro. A ver, ha dicho algo que sí que ha sido interesante, ¿vale? Pero hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Ha estado hablando de, bueno, el tema de la pandemia, vino la pandemia, hubo que tomar medidas, que si los estímulos fiscales, que si no sé qué, que si era necesario, ¿vale? Ahí ha estado, entre comillas, asumiendo lo que estaba pasando, ¿no? Ha estado como, entre comillas, diciendo lo que estaba pasando. Lo que pasa es que después, como bien dices, le da la vuelta muy rápidamente y ya pasa todo a decir, no, es que el Banco Central Europeo no, es que yo no pude hacer nada, yo es que me lo encontré, es que hace poco estábamos hablando de deflación hace un ¿no? rato, ¿no? Insisten en eso varias veces, ¿no? Hace un rato había deflación y es como, esa es como la excusa de los niños pequeños, ¿no? De los niños chicos, ¿no? No, que Claro, hace un rato tal, o sea, pero vamos a ver, ¿qué importa lo hace un rato? Es decir, ¿qué cojones me estás hablando? Sí, no, pero vamos, que poca leche con la inflación. No tienen, al parecer, tampoco. Imagino que si lo tuviesen más claro lo estarían diciendo, pero no parece que no tienen muy claro tampoco cómo va a ser su hoja de ruta, ¿no? De Yo creo cara que a no los lo tienen próximos claro. meses. Con las subidas de tipos de interés y están mucho esperando. Están como han dicho siempre, esperando a ver qué pasa. Bueno, pues esperando a ver qué pasa, tenemos un 10% en Europa ya de inflación. O Llevamos sea, un año esperando a ver qué pasa y así nos va. claro, y así sucede, ¿no? Mientras tanto, Estados Unidos parece que ya está empezando a curvar un poquito esa, digamos, tasa inflacionaria tan elevada, ¿no? Sí que es cierto que hoy por lo menos ha dicho sí, la inflación es demasiado alta. Wow, ya vamos, yo Bueno, con eso vamos ya avanzando, me voy ¿no? contento, ¿sabes? Yo con eso ya me voy contento, porque parece Jerome Powell hace como medio año, pero todavía le queda mucho Va con camino por atraso, sí, o delante. sea, el discurso de Lagarde en la parte sensata es como la parte sensata del discurso de Powell de hace medio año, correcto, es una buena observación, sí. Eso es. Y escucha, yo te digo una cosa, puede que de este invierno, bueno, fíjate, estamos a octubre, ¿no? Todo octubre, todo noviembre, todo diciembre. En enero y febrero, más o menos, que llegue un día y salga ahí en una comparecencia y diga, señoras, señores, vamos a tener que tomar medidas más fuertes y habrá dolor. Que utilice las mismas palabras que Powell. Habrá dolor en la economía, señores. Las familias y las empresas lo van a pasar mal. O sea, creo que ocurrirá en invierno, más que nada porque, bueno, pues Europa se ve envuelto en una crisis energética que veremos a ver en qué deriva, ¿no? Que la verdad es que, Sí, ostras, es gracioso, ¿no? Porque dice, no, las políticas que utilizamos para contener la inflación van con lag, ¿no? Pues tú también vas con lag, ganas de decirle, ¿no? O correcto, sea, es el atraso del atraso, ¿no? No, correcto. es tremendo, es tremendo. Es una pena, porque por ese lado sí, no hubo mucha novedad. Pero ¿sabes qué? Sí me llamó la atención el siguiente bloque que se comentó, que fue el tema de las criptos, las stablecoins y tal. Que primero, antes de pasar a comentar un poquito eso, vaya por delante que por más que estos sean, bueno, se supone que son expertos en la materia, ¿no? No se nota, y sobre todo nosotros que estamos en el mundo cripto bastante, se nota que no hablan con completo conocimiento de causa. O sea, se enteran, pero no se terminan de enterar del todo, ¿no? Dicen que una stablecoin no es lo mismo que una criptomoneda, cuando una criptomoneda, cuando un criptoactivo, cuando una stablecoin realmente sí es un tipo de criptoactivo, bueno, serie de errores conceptuales que pueden sonar pequeños, puede sonar que estoy tratando de como que de buscarle las vueltas, pero que demuestra que tampoco manejan el tema con la completa soltura, ¿no? Ahora, dentro de eso, Christine Lagarde no sabía ni qué es la ley Mica. Ella lo dijo. La ley Mica, ¿qué significa Mica? A ver si alguien me echa un cable. Bueno, da igual, vale, ley Mica. Como chica, pero vamos a ver. Digo yo que usted debería estar más o menos enterada de qué va el asunto, ¿no?
Es la presidenta del Banco Central Europeo. Yo sé que no es el legislador, no es ella la que hace la ley, pero digo yo que a ella le va a importar lo que esa ley diga, ¿no? Bueno. Sí, pero bueno, ya sabemos que está bastante, digamos, bueno, distanciada, ¿no? Lo que ella dice con lo que es la realidad, ¿no? Porque incluso en la anterior ocasión, que bueno, a ver, por hacer un pequeño avance y un pequeño punto positivo, ¿vale? Bueno, pues una lanza a favor de Lagarde y tal. Por lo menos están hablando ya de las criptos como un activo de especulación y ya por lo menos saben que está y entienden que se van a quedar. Sí, ¿Vale? O sea, claro. eso por lo menos ya es un Eso punto es. importante. Ya nadie habla de Ya por lo estafas menos, piramidales y cosas de estas. eso es. Ya por lo menos cuando alguien dice cryptocurrency, ¿no? Te dice, no, crypto asset, ¿eh? Crypto asset, a mí no me vengas a contar. Cryptocurrency es el Eurocoin, ¿vale? Pero crypto asset el Bitcoin, ¿no? Pero bueno, eso es un pequeño punto a favor, ¿no? Podríamos decir. Pero el resto de cosas, el otro día que estaba ahí hablando de stablecoin y estaba confundiendo una stablecoin que tiene que tener un respaldo con una stablecoin algorítmica como en el tema de UST, nada más que se centraba en hablar de Luna. Y bueno, luego ya el otro amigo que ya ha dicho, no, pero es que Claro. la electricidad que se consume en la minería de Bitcoin. Y señor, ¿qué pasa? ¿Que la puta máquina de hacer billetes no consume electricidad? Ah, no, ¿Eh? claro. ¿Qué pasa? ¿Que te pones tú allí a pedalear en una bicicleta para que se muevan los engranajes, crack? ¿Eh? Claro que sí. Además que no todas las criptomonedas tienen por qué minarse necesariamente. O sea, es que además el discurso es un poco... Yo creo que trata de... Es el típico discurso que trata un poco de confundir, ¿no? Para alinearlo contigo al que no sabe mucho del tema, al que tiene una idea solo superficial, ¿no? Otra cosa que se dijo que era peligrosa y que es la primera vez que se la escucho decir a Christine Lagarde, y sabes que esto fue una de las cosas más interesantes que escuchamos, al menos en mi opinión de lo que es interesante. Dijo, si te das cuenta, habló y dijo, vale, las stablecoins están ahí y tal, no sé qué. No dijo si las iba a prohibir o no, no se mejor le parece, o si quería, o si podría estar a favor de prohibirlas o no, ya no la que las prohíbe, ¿no? Pero si estaba a favor de eso no, no comentó eso. Pero sí comentó un tema, dijo, ojo, porque las personas que están en el negocio de hacer stablecoins, porque al final, pues hacer una stablecoin pues, no la hacen las hermanitas de la caridad, eso también es un negocio, Tether es un negocio, ¿no? Pues manejan el tema de la información, pueden usar esa información para venderla, o sea, trabajó un poco ese tema, ¿no? De hasta qué punto la información, ojo, ni siquiera información personal tuya, porque se supone que las carteras al final no se conoce de quiénes son los dueños, sino la propia información sobre las transacciones, las dinámicas de mercado, tal. Es un tema interesante, ¿no? Puede haber manejo de información que sea valioso en el mercado. Ahora, ella decía, claro, no os preocupéis, porque si hay un euro digital, la información la vamos a manejar nosotros. Lo que vosotros hacéis, lo vamos a saber nosotros. Y nosotros somos buena gente, chicos. Y nosotros no tenemos intereses comerciales, por favor. Así que, ¿qué os parece si eso de que cuando vayas a qué hora vais a comprar los calzoncillos, en vez de decírselo a una empresa privada, me lo dices a mí? ¿Qué os parece? Confiad en mí, chicos. ¿No te parece un discurso ese un poquito... Bueno, pues me parece... peligroso? Me parece el típico discurso de lo que quieren, claro. Que yo no apoyo que necesariamente que las empresas privadas tengan esa información, pero eso no quiere decir que yo apoye por contra que entonces sea Christine Lagarde la que tenga esa información, ¿no? Es que es un poquito peligroso eso, ¿no? Y confía en mí que somos buena gente y no tenemos intereses comerciales. Sí, igual no tienes intereses comerciales, pero tienes intereses incluso más espurios o incluso más peligrosos, ¿no? Intereses políticos. Entonces, ojo con eso. Ojo con ese discurso de los políticos de las empresas privadas que roban vuestros datos malas, malísimas. Nosotros somos muy buenas gentes. Danos los datos privados a nosotros, ¿no? Cuidado. Discurso bien peligroso, ¿eh? Y no quiero que pase desapercibido esa intención. Y ojo, además, intención que se está viendo mucho el plumero con el asunto de que, bueno, pues su discurso no se está centrando en la inflación, sino que se está centrando en las políticas medioambientales y demás. Y es en plan, bueno, que está muy bien, pero ¿a quién coño le importa? Bueno, pues ese discurso lo estará haciendo porque interesará a X o Y personas, entidades o lo que corresponda. ¿Vale? Y oye, a mí hoy me ha faltado un poco hablar del tema del gasoducto y tal, aunque no viniese con tema económico, pero oye. ¿Qué? No, de hecho, fíjate, en ese tema, a ver, es verdad que no es su área, ¿no? Pero no es su área más directa, Bueno, ¿no? Pero tampoco es su área la parte del, medioambiental, claro. del este, claro. Claro. Sí, es verdad, yo también eché un poco en falta. Bueno, nadie preguntó tampoco, ¿no? Eso es una pregunta interesante. Que dé algún tipo de opinión sobre sí, cómo puede afectar lo del Nord Stream a los precios en Europa, porque al final eso también es importante. Cómo ve la situación geopolítica. Sí, eso. Ese Un poquito tema. más, algo más, ¿no? Hombre, el tema del Nord Stream, si
si tanto que dice que el precio del gas aumenta la inflación y demás, pues hostia, con este tema ya del gasoducto, la inflación que 20% ya dentro de un par de meses, ¿no? Porque si aumenta la inflación, vaya tela. Ya sabe quién reventó el Nord Stream y no quiere hablar de ese tema. Porque no son precisamente los que están por... sí. Bueno, yo en Twitch hoy, y mucha gente que está aquí conmigo en YouTube y los que están contigo ahí en Twitch lo vieron hoy, hice una pequeña encuesta de vosotros quién pensáis que fue el que reventó eso, y 70% ganó tío Sam. O sea, 70% decía que el tío Sam es el que puso la bombita en el tubo para que explotase el tubo. Lo decís vosotros, no lo decimos Scott y yo, ¿eh? No, una encuesta, ¿eh? Si quieres, sí, o sea, igual si replicas la encuesta aquí, no sé qué pasará, pero eso salió hace unas horas, ¿eh? Sí, bueno, me lo puedo imaginar, ¿eh? La verdad es que, a ver, tanto que se le echa la culpa a uno, veamos, ¿no? A ver si al final no va a ser culpa de otro. Pero igual, bueno, independientemente de eso, sí tiene un efecto económico que tiene que esta mujer que dar algún tipo de comentario y no lo da. O sea, eso evidentemente, más allá de quién tiene la culpa, eso es chisme geopolítico, si se puede decir así. Bueno, chisme. ¿Me entendéis, no? Pero la parte económica, las implicaciones económicas no las ha comentado. Ese tema sí es importante y nada. Claro. También te digo una cosa, a mí, mira, de verdad, que yo sé que parece que en mi caso ya es criticar por criticar o a Christine Lagarde, ¿no? Concretamente, porque es un poco que le tengo manía y tal. Pero a mí, sinceramente, te lo digo con la mano en el corazón, me da la impresión a veces de que Christine Lagarde tampoco es que se entere demasiado de las cosas, ¿eh? O sea, yo creo que va con una actitud muy política, ¿no? Ella debería ser una persona más de perfil técnico, más de perfil burocrático, como lo es Powell, ¿verdad? Y menos político por su cargo, por el cargo que ejerce. Pero no, ella, si te das cuenta, tiene un papel como muy político. Habla como política, dice cosas de política. No dice cosas de persona técnica, de persona que sabe lo que está hablando, ¿no? No sé si te da esa impresión también. Sí. Y Powell, en cambio, no lo ves tan político, que no. Y la verdad es que como presidente de Banco Central de una de las economías más importantes del mundo debería estar tirando por ahí, ¿no? De hablar, pues, de cosas como las que está hablando Powell. Que es que, fíjate, yo puedo incluso entender que no quiera decir, no, pero es que la culpa ha sido mía, no, pero es que la culpa ha sido nuestra, no, venga. pero qué tal. Lo entiendo, venga, va, te lo compro, Te lo compro, no pasa va. nada. Pero dime qué coño vas a hacer. Claro, exacto. O sea, tu ego está a salvo, va, pero por favor, dinos cómo carajo vamos a solucionar esto. Claro. Dime qué vas a hacer porque, bueno, incluso te perdono, lo hecho está, no pasa nada. O sea, podemos entender que fuese algo necesario, podemos entender que tal, pero ¿ahora qué? Porque Powell ya lo ha hecho, Powell ya ha actuado y Powell ahora mismo ya ha dictaminado lo que tiene Es pensado que mucho más ocurra de claro ahora en sobre las medidas adelante. que va a tomar y cómo las va a tomar. Christine Lagarde, estamos trabajando en ello, seguimos en el camino de solucionarlo. Ya, pero ¿y cómo? ¿Cómo? Claro, ¿y con qué efectos? Ojo, Claro, porque te pueden llegar, exacto. ojo, te pueden llegar y decir, venga, va, pues a partir de 2023 nos vamos a poner a subir los tipos de interés y subimos los tipos de interés hasta el 10% en Europa. Ah, pero ¿con qué consecuencias? Porque te sube los tipos de interés más de la cuenta y te cargas la puta economía, lo que quede de ella, por cierto. Sí. Sí, a ver, en ese lado tampoco lo tiene fácil. Es verdad que la economía europea está un poco maltrecha. Pero bueno, mira, sinceramente no sé por qué la tienen ahí. Bueno, igual la tienen ahí porque, claro, precisamente Christine Lagarde es como muy buena evadiendo estas cosas, ¿no? Quizás precisamente por eso está ahí, ¿no? Pero está claro que quien la mantenga en ese puesto no está muy interesado por solucionar el problema de la inflación en Europa, ¿eh? La verdad que no. Pero bueno. Es una pena porque los europeos, los gente que vivimos en Europa, lo único que nos queda es, bueno, esperar a que termine el tema en Ucrania, esperar tal, y a ver si solo se arregla el problema, ¿no? Solo entre comillas, ¿no? Porque con las medidas que han tomado, no, por ese lado no vamos a tener mucha ayuda, ¿no? Ya, pero es que el tema está en que vamos a dejar que el problema se vaya solucionando de manera, pues bueno, pues solo, ¿no? Lo que decimos, ¿cuánto tiempo va a tardar? Porque claro, estamos hablando de que la inflación este año, ahora mismo, es del 10% en Europa. Pero es que el año que viene, dejándolo solo, puede que en vez de ser del 10, sea del 12. Y puede que en 2024 pase otra vez a ser del 10. Y puede que en 2025 sea del 8.
y no podemos tirar así. Claro, ella ha dicho, sí, nuestro objetivo es el 2% de inflación. Vale, pero ¿cómo coño piensas llegar ahí? Porque claro, nos podemos tirar 20 años, que estábamos viendo el otro día en la gráfica esa donde se comentaba, ¿no? El punto de que en Europa o, por ejemplo, en España, para solucionar una tasa inflacionaria del 5% se tardaban pues más de 10 De años, media, sí. ¿no? Una vez que Claro, estábamos superas el hablando de cinco más por de 10 años de ciento media. las medidas o sea, tienes que tomar medidas durante al menos 10 años para restablecer. Claro, Eso es. y estamos ahora en el 10, no en el 5. Entonces, Y ojo, estamos en 2022 todavía. Estamos hablando de meternos en 2032. si lo hacemos directo, 2032, sí. Y si somos tremendamente optimistas, por lo menos 27, 28. Claro, ella habla de, bueno, 23, 24, chicos, 24, puede ser que estemos 2,5. Así decía el otro día, Y 24. eso es completamente falso. O sea, ahí lo que está haciendo es mentir. Claro, Está mintiendo, porque es que te llega Powell después, que lo tiene mucho más claro y sabe lo que hay, y sabe que la economía estadounidense está mucho más sólida en comparación con la europea, y te dice a final de 2024 es probable que alcancemos los objetivos. A final, o sea, estamos hablando ya de al final. Y 2025. los estadounidenses, que tienen menos inflación y una economía más sólida y unas medidas de contrainflación que se están tomando desde mucho antes. O sea, Y basándonos en datos históricos, sí es cierto que pueden solucionar los problemas en sí, 4 o 5 podría años. ser. Sí podría. Ellos O sí por lo podrían. menos que estén en 3 con algo y ya no sea un problema muy grave, ¿no? Pues, bueno, ya. Déjalo. En 3 con algo te lo compro, ¿vale? O sea, bien. Es un pelín de inflación, pero tampoco es una cosa escandalosa, ¿no? Claro, claro. Pero no, Europa no tiene pinta que vaya por ese camino. Más bien parece eso, que la inflación se puede estar convirtiendo en un problema estructural de esta década. De esta década de los años 20, ¿no? Y fíjate una cosa, claro, a ver, desde el punto de vista del discurso de Lagarde, lo que ella dice sí tiene sentido. Porque fíjate cuál era su discurso. ¿Cuál es su discurso? Su discurso es, esto es culpa de Putin, esto es culpa de los cuellos de botella provocados por la pandemia. Por tanto, una vez que Putin se vaya de Ucrania o lo que sea, acuerdo de paz o lo que sea, y que el efecto de la pandemia desaparezca, pues se va a solucionar el problema solo. Por tanto, sí, 2024, ya hasta entonces Ucrania ya ese problema ya no va a estar, ¿verdad? Listo. Claro, si tú lo miras así, hasta podría tener algo de sentido. Pero el problema es, y eso es lo que Powell ha reconocido ya, y Christine Lagarde no reconoce, y que lo veíamos con los últimos datos de inflación subyacente, o sea, que bajaba la interanual, pero subía la subyacente, es decir, la que no está relacionada con energías y con alimentos, subía esa inflación y nos dábamos cuenta pues de que la inflación estaba un poquito más arraigada de lo que creíamos, ¿no? Y eso es lo que Christine Lagarde de momento todavía no parece ver, ¿no? O sea, sigue achacando solo al tema de las energías, solo el tema del cuello de botella y no se da cuenta, por ejemplo, que el sector servicios también está empezando ya a sumarse al tema de subir precios y tal. Porque al final, claro, empieza por una cuestión clara, o digamos, se descarrila el tema quizás por la guerra. Porque no vamos a decir que la guerra tampoco tiene importancia, por supuesto que la tiene. Eso quizás es lo que termina de descarrilar el tren, ¿no? Lo que termina de la última gota que derrama el vaso. Pero esa inflación, digamos, está siendo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que está empezando a arraigarse, está empezando a sentirse ya en otros sectores, ¿no? Eso es lo que vimos en Estados Unidos, que bajaba la inflación relacionada con energías, porque las energías han bajado de precio, el petróleo bajó bastante, pero el sector servicios subía los precios, ¿no? Entonces, eso es lo que Christine Lagarde todavía parece no ver. Claro, es lo que dices tú, igual de aquí a 5 meses sale Christine Lagarde, chicos, he descubierto que la inflación está arraigada. Ah, qué bien. Ah, qué bien, ah, qué guay, ¿no? Ahora te das cuenta. A eso vamos. Y escucha, te digo una cosa, Zeta, por profundizar, por meter el dedito ahí un poquito más en la llaga, en el problema. Sabemos que todo este tema o todo este problema de la inflación afecta directamente a lo que son las economías particulares, sabemos que afecta también a empresas y sabemos que al final afecta a todos los sectores por el propio ciclo económico que tenemos, ¿no? Sobre todo, pues empezando por la parte de la afección directa a los, digamos, usuarios particulares que con un incremento en los precios de los distintos productos van a disminuir el consumo, un consumo que al final va a derivar en que las empresas terminen también regulando un poquito lo que es la producción y por tanto al final provocando en esencia más despidos, con una Europa que sabemos que está sumida en una crisis energética muy importante. Vamos a sumarle un punto más a la ecuación, Z, y es el asunto de la deuda que se tiene, ¿no? ¿Cómo puede afectar ese problema ahora mismo? Porque
al final vamos sumando granito, granito, gotita, 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 y el vaso termina rebosando. Y claro, una cosa desencadena la otra, desencadena la otra, desencadena la otra. Igual que puede pasar con lo de Credit Suisse. Credit Suisse se va a tomar por culo, incrementa exponencialmente el riesgo de que se expanda, que se propague, ¿no? Ese miedo, ese pánico al resto del sector financiero. O sea, ¿cómo podría en este caso también afectar el tema de la alta deuda que tienen los distintos países bueno, pues en esta ecuación que ya de por sí es un batiburrillo de Lo de la cosas muy deuda interesantes? es interesante porque fíjate, en un primer lugar también las altas tasas de endeudamiento del sector público, ojo, no del sector privado, que eso es otro tema, a veces se confunde deuda pública con privado, supongo que nos referimos principalmente a la pública. Esa deuda pública en parte también ha contribuido, quieras que no, a que se tomen políticas monetarias expansivas. Es decir, si yo necesito dinero para hacer políticas públicas, ¿cómo obtengo dinero para hacer políticas públicas? Bueno, pues con ingresos fiscales, es decir, cobrando impuestos, con ingresos de empresas estatales, eso ya depende de cada país, hay países que las tienen, países que no, eh, imprimiendo dinero, ¿verdad? Que eso a corto plazo me puede dar liquidez, aunque a largo plazo genera inflación, sobre todo pensemos en países que tienen su propia moneda y que no tienen organizaciones supranacionales, ¿no? Como los países en Latinoamérica. Y luego, evidentemente, pidiendo deuda, ¿verdad? Entonces, esas altas tasas de endeudamiento han llevado a muchos países también a una situación de que tengan que recurrir a otras medidas para poder financiar gasto público y medidas públicas. Porque si tú tienes una alta tasa de endeudamiento, ojo, a Europa le pasa menos porque Europa tiene un nivel de confianza más alto entre los acreedores, pero ese nivel de endeudamiento provoca también que no te quieran prestar más dinero o que te lo quieran prestar a intereses que no son muy competitivos o términos que no son muy convenientes, ¿no? Entonces, digamos que una cosa tiene que ver con la otra. Al final esas altas tasas de endeudamiento han empujado a que se imprima más dinero y eso ha empujado a que la inflación suba. O sea, al final está toda esa interconexión, ¿no? Ahora, hay una cosa importante y es que yo he visto que hay mucho alarmismo, y bueno, esto lo hemos visto todos, con el tema de la deuda pública, ¿no? Que, de hecho, llevamos hablando de crisis de deuda años. Tú lo recordarás, es decir, años de años hablando de crisis de deuda. No es una cosa de ahora, no es una cosa de antes de la pandemia. Llevamos años hablando de crisis de deuda. Sinceramente, en el inmediato plazo no lo veo un asunto tan grave como algunas personas o al menos no grave, sino urgente como algunas personas lo quieren recalcar. Creo que es un tema sumamente importante, pero no es un tema tan urgente. Es decir, no creo que es un tema que en el muy corto plazo provoque un problema. ¿Sabes por qué? Básicamente, porque primero los países europeos tienen, de momento al menos, capacidad para atender sus deudas. Y al final no, aquí hay que tener en cuenta una cosa, el nivel de deuda que uno tiene, hacer un símil con una economía familiar quizás no es muy correcto, porque al final lo que importa a nivel de Estado es que tengas la capacidad de pagar esa deuda. Evidentemente en España, por ejemplo, se destina un porcentaje altísimo de los presupuestos generales del Estado a pagar intereses de deuda. Y ojalá no fuese así. Pero bueno, de momento se puede seguir haciendo. Por tanto, de momento se puede seguir pidiendo deuda, se pueden seguir pagando intereses y se pueden seguir pagando intereses, ¿no? Así que yo creo que la deuda es como un problema que es una constante huida hacia adelante. Hay una burbuja de deuda pública, creo que sí. Pero no, como pasa con todas las burbujas, es muy fácil ver que está y está ahí. Pero es muy difícil saber cuándo va a estallar. Y yo no estoy tan seguro si este sea el momento en el que va a estallar esa burbuja, como dicen algunos. Es un tema complejo, ¿eh? Podría venir un poquito también ese estallido de dicha burbuja por una crisis potente en el sector financiero, como ya ocurrió también en ocasiones anteriores. ¿Cómo ves ese aspecto? ¿No? Eso Porque sí. al final viene un Credit Suisse y bueno, es que sabemos que Credit Suisse no es únicamente esa empresa o esa entidad, ¿no? Sino que hay mucha exposición con el tema de Credit Suisse, ¿no? Ya lo hemos estado revisando. Entonces, eh, te viene un Credit Suisse, aumenta el riesgo de contagio y se empiezan a contagiar algunas otras entidades que sabemos que no están tampoco en sus mejores momentos, ahí sí que podríamos empezar a hablar ya de problemáticas, ¿no? Sí, va a depender un poco de qué sectores se terminen afectando, porque no todos los sectores. O sea, va a depender de qué partes de la banca se vea afectada después indirectamente por Credit Suisse. A ver, pasa que, sí, claro, si es que Credit Suisse quiebra y te monta un Lehman Brothers 2.0, igual eso pincha, al menos en parte, tampoco tiene por qué ser en toda medida, ¿no? Pero quizás en parte
la burbuja de la deuda. Pero, sinceramente, la situación de Credit Suisse, más allá de que, oye, es preocupante, hay que vigilarlo y lo vamos a seguir vigilando, de momento al menos no tenemos los datos suficientes como para poder hacer un símil o para poder decir, ojo que es el nuevo Lehman Brothers. O sea, esa preocupación está allí, hay que vigilarlo, pero al menos de momento no tenemos la información suficiente para afirmar que eso va a pasar, ¿no? Estamos Correcto, en el y- momento de precaución, ¿no? Pero no en el momento todavía de decir está pasando esto porque no tenemos la información. De hecho, el valor de los CDS de Credit Suisse, ahora mismo no tengo el dato a la mano, pero no está no es ni de cerca el valor que tenían los CDS de Lehman Brothers en momentos antes de la explosión, ¿no? Entonces, bueno. Hay margen de maniobra. Pero, hay y margen. bueno, sí, a ver, de todos modos, al final, en panorama de recesión técnica, crisis y demás, quieras que no, todas las noticias que salen son consideradas prácticamente como negativas. Y claramente al final te sale cualquier problemita de estos y ya, pum, se va a acabar el mundo, ¿no? Que en muchas ocasiones, insisto, no tiene por qué ser así, ¿no? Pero al final, bueno, pues Bueno, todas sí las que sí correcciones se cíclicas, no digo que desencadena. esta lo sea, pero siempre se acaba el mundo, te has dado cuenta, ¿no? Eso es, ¿no? Al final siempre se acaba el mundo, pero siempre la bolsa y los mercados van a mejor, ¿no? Y siempre se acarrean problemas y problemas y problemas, pero siempre termina pasando lo mismo, ¿no? Mira, date No, cuenta, es cada 2 años, años que se acaba el mundo, en el 22, en el 20, en el 18 y en el 16, literal, ¿eh? bueno, y si te pones a tirar un poquito más para atrás, también Ah, podríamos bueno, hablar no, del y hablo de los 12. más recientes, claro. Sí, no, pero nos seguimos tirando, hablamos luego ya del 12 y ahí ya si quieres damos un salto un poco más grande a 2008, pero porque ahí eso ya se extendió bastante más. Pero vamos, sí, va como de 2 años en 2 años, ¿no? Va tocando. Pero a pesar de que todo sea muy negativo, food y wow, esto ya poco más que el fin del mundo, hay que ver esto también como oportunidades, ¿eh? Y eso es Sí. algo importantísimo, ¿vale? No sumirse en un, digamos, a ver, nosotros incluso por estar aquí, que estamos todos los días al final con una visión completa y directa de los mercados financieros, que son al final pues un poquito la representación gráfica de lo que tenemos en la economía en general y demás, tenemos que ser conscientes de que podemos tener incluso una imagen poco clara de lo que está ocurriendo en realidad, ¿vale? O sea, tenemos que ser muy analíticos y objetivos con toda la información que nos llega y, por supuesto, con todos los datos que tenemos, ¿no? Por eso mismo, al final, no solamente está en mirar el ombligo, ¿vale? O sea, nuestro ombligo ahora mismo, que es literalmente lo que está ocurriendo ahora, como si viviésemos en una burbuja, ¿no? Sino también revisar lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores y cómo en ocasiones anteriores también se ha podido paliar estos problemas, ¿no? Porque estamos hablando de que, por ejemplo, en la década de los 70 se vivió un panorama de inflación extremo, con una subida de tipos de interés también extrema, un panorama que podríamos decir que se alcanzó pues ese término y ese evento tan desastroso como es esta inflación y se salió de ello. Ya, pero es que ahora no son los 70 porque no sé qué, porque no sé cuál, porque lo de patatín y lo de patatán. Ya, pero muy probablemente, y esto por supuesto no se puede predecir porque el futuro ninguno lo conocemos, pero muy probablemente dentro de 30 o 40 años estemos pensando lo mismo cuando vuelva a suceder la misma mierda, porque sabemos que el sector financiero también es cíclico y estas cosas pasan siempre y vuelven a repetirse y vuelven a repetirse y se tropieza con una piedra y la misma piedra vuelve a aparecer después y se vuelve a tropezar y diremos, no, pero es que en 2020 y poco sí que se podía solucionar, pero ahora en 2070 no. Bueno, Claro. vamos a ver, o sea... Al Y, final, los métodos son los mismos. ¿Qué es lo que pasa? Que antes un dólar o con un dólar podías comprar un montón de cosas y ahora con un dólar, pues dime para qué te pero sirve, sabes ¿no? que es Pero curioso eso que dices, porque justamente hoy comentaba en el directo, decía, coño, una cuestión que es positiva para Bitcoin, ojo, a largo plazo, a largo plazo, es el hecho de que sabemos que una vez que se salga de esta situación actual de inflación elevada, o sea, una vez que se estabilice el tema, sea en un mes, sea un año, o sea en 15 años, me da igual lo que penséis sobre eso, pero una vez que se estabilice la situación, ¿sabéis lo que van a empezar a hacer los políticos otra vez? Imprimir dinero, imprimir dinero, imprimir dinero. Y vamos a volver otra vez a lo mismo, ¿no? Y Bitcoin sí, pero probablemente tenga su alivio alcista cuando eso empieza a pasar, ¿no? cuidado porque Bitcoin se ha visto, como bien dices, muy beneficiado claramente de Claro. la altísima impresión de dólares que hemos visto en el año 2020, ¿no? Con todo el tema de la pandemia y tal. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que la tasa inflacionaria se vaya a reducir no quiere decir que, ¡pum!, ya cortamos de imprimir billete. Ah, no, Es claro. que, es que lo que está Z comentando, por puntualizar simplemente, es que se pueda repetir y es que pueda, digamos, volver otra vez a suceder ese evento de 2020 donde se imprima una inmensa y absurda cantidad de dinero. Pero estamos hablando de que todos los años se está haciendo. O sea, Todos los años está haciendo, sí. Sí. al final eso, y ahí vamos, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Z, la característica de Bitcoin que tiene
precisamente es que no es inflacionario, sino que es deflacionario, y eso obviamente va precisamente en contra, está en el margen o en el lado opuesto de lo que tenemos pues con el sistema fiduciario tradicional, ¿no? Lo cual obviamente pues es una clara ventaja competitiva para Bitcoin, ¿no? Por ese lado. Ojo, que con esto no queremos fomear y decir que Bitcoin aquí ya poco más que 1 millón, que el otro día estábamos Zete y yo viendo un par de vídeos por ahí y decían Bitcoin se va a valer 1 millón, 2 millones, 10 millones. Va, y yo diciendo. 250.000 para finales del año pasado, seguimos esperando. Sí. Barbaridades, ¿no? Y no se trata de eso, se trata única y exclusivamente de saber que por pura característica de Bitcoin, a no ser que pase algo extraño, pues obviamente se va a ver favorecido de todo este tema. Y esto es una realidad, ¿no? Porque tiene unas características deflacionarias y estamos viendo que el sistema fiduciario tradicional tiene unas características inflacionarias. No quiero sonar como un maximalista, porque no lo soy, pero una de las cosas hermosas de Bitcoin es cómo se beneficia precisamente de este vicio del sistema, ¿no? O sea, no hay cosa que le haga más feliz a Bitcoin que la impresora de dinero a todo trapo, ¿no? Es una cosa casi poética eso, ¿no? Sí que sí. Claro. Está claro. Claro. Y además que hay un tema también, que ¿cuándo se va a detener esa impresión de billetes, ¿no? ¿En qué momento se va a recontrolar? Es que realmente no se ha controlado nunca. O sea, a ver, ha estado controlada, ¿no? Todo el tema de la impresión de moneda, ¿no? O de billete, pero ¿en qué momento se va a detener? Si es que realmente la inflación se crea para potenciar el consumo en las economías, y eso me parece a mí que no va a cambiar, porque lo que interesa a nivel global es que siga habiendo una inflación para seguir potenciando el consumo instantáneo y constante, ¿no? Así funciona nuestra economía. Capitalismo keynesiano, ¿qué le digo yo? Inyecta dinero para que la gente consuma, para que la gente, por tanto, haya más producción, por tanto la gente consuma más, inyecta más dinero y así hasta que te explote, ¿no? Y es lo que venimos haciendo los últimos 70 años. Y no tiene pinta de que eso vaya a cambiar el caso. O sea, así funciona nuestro sistema. En general, nuestro sistema financiero, nuestro sistema económico, ¿no? Al menos en el mundo occidental, ¿no? Que también en parte en el mundo oriental. Pero bueno, no tiene ninguna pinta de que eso vaya a cambiar. Una vez que solucionen o sea, dicho de forma muy sencilla, una vez que solucionen la inflación, le van a subir la velocidad a la máquina de imprimir billetes, no a encenderla, sino a subir la velocidad. Y volveremos otra vez a lo mismo. Pero bueno. Oye, Scott, te iba a decir que te tengo que dejar porque voy a tener que retirar ya. Pero que nada, que ha sido un placer compartir como siempre contigo este evento, aunque sea, bueno, ver a Christine Lagarde no es tanto un placer, creo que más disfruta la gente viéndonos a sufrir a nosotros como tenemos que aguantarla. Pero bueno, que ha sido un placer como siempre. Me da a mí que sí. Creo que más de uno se ha ido en plan, me tengo que ir a fumar, me tengo que no sé qué, o sea, yo esto no lo aguanto. A mí me da ganas de volver a fumar, sí. Y con razón. A ver, os voy a ser sincero, lo he mostrado ahí, me he hecho un solitario, he estado con un buscaminas tal, lo hacía para despejarme, sinceramente, no podía aguantar a esa mujer tampoco todo el rato hablando. Pero bueno, Zeta, en cualquier caso, sí, muchísimas gracias, por supuesto, por la conexión, tío, y nada, pues nos vemos el próximo ratillo, claro que sí. Venga, un abrazo fuerte, Scott, estamos en contacto. Un abrazo, Zeta. Venga, hasta ahora. Nos vemos. Bueno, compañeros, y así vamos cerrando. Llevo ya con esto, ¿qué será? 5 horas de directo ya con vosotros. Perdón que no he estado leyendo mucho el chat, pero ya sabes que cuando estamos en conexión se me dificulta un poquito más. Gracias por haber estado por aquí, Ronald, Furderron, John Dávila. Furderron, Furderron, eres lo más grande. SNTGHNS ANSA, gracias por haber estado por aquí, compañeros. Oye, si sois nuevos, os agradezco que os suscribáis por aquí y que también me sigáis por Twitch. Ya sabéis, todos los nuevos lo digo, estamos en directo en Twitch todos los días, de lunes a viernes, comentando estos temas, ¿vale? Os dejo por ahí el canal de Twitch si también os interesa. Y nada, compañeros, esto va a quedar resubido, así que lo podéis, si habéis perdido el comienzo, ahí lo tenéis. Y nada, compañeros, un abrazo fuerte y nos vemos mañana a la misma hora de siempre en Twitch. Hasta mañana.